Hola, bienvenidos a este tiempo de edificación. Hoy vamos a enfatizar el mensaje en la importancia de escuchar. ¿Recuerda usted una historia maravillosa en la palabra de Dios, la historia de Marta y de María? Cómo la una dedicada a tantas actividades en la casa iba y corría, llena de azares, llena de preocupaciones, llena de inquietudes y también con un corazón lleno de rabia al ver que todos los demás se dedicaban a hacer una cosa distinta a lo que ella estaba haciendo. Y eso pues realmente cobra una gran importancia en estos tiempos donde nosotros vemos una gran actividad en el mundo. Y esa gran actividad la podemos ver reflejada en las redes sociales. En todas las redes sociales usted se ha dado cuenta que quiere la gente ser más oído, quiere ser más oído que escuchar. Todo el mundo se ha convertido en un hablador compulsivo, porque aún cuando no abren su boca están lo que hoy conocemos ese término de trinadores, están trinando, están publicando, están hablando tecnológicamente porque quieren ser escuchados. Quieren ser escuchados. Sus corazones se han llenado de egoísmo, de orgullo. El que más trina, el que más llama la atención es el que se va a convertir en más poderoso, más orgulloso, en más próspero. Siempre quieren sobresalir ante los demás. Para muchas personas es difícil escuchar por ese temperamento explosivo que tienen y siempre llaman la atención. Siempre, cada vez que llegan a algún lugar, se quieren hacer notar inmediatamente y por lo general pues son prepotentes, son gritones y eso hace que en la primera impresión siempre cae mal. Esa persona explosiva, blantina, cae mal. Cuando hablamos nosotros demasiado, por increíble que parezca, pues rompemos la comunicación, porque se convierte en un monólogo, porque no prestamos atención a lo que el otro está, a la reacción del otro. Estamos enfocando absolutamente toda la atención única y exclusivamente sobre la persona que está hablando, pero ese que está hablando no se dedica a mirar, a ver si el otro está escuchando o no. Solo oímos lo que queremos oír o lo que debemos oír. Mire que el filósofo Zenón dice, la naturaleza nos ha dado 2 ojos, 2 oídos y una lengua para que podamos ver y oír más que hablar. Un filósofo chino dice, el buen oyente cosecha mientras que el que habla siembra. Y la palabra de Dios nos exhorta a no hablar demasiado, porque el que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio, refrena su lengua. Proverbios 10, versículo 19. Nos invita la palabra de Dios a que comprendamos nosotros que entre más hablamos y más decimos palabras, pues vamos a tener más la posibilidad de cometer errores. Debemos aprender más a escuchar. El libro de Santiago en la palabra de Dios nos invita más a estar listos para escuchar. Estén listos, así como nos invita a que debemos evitar el enojo, debemos evitar la rabia, hacer esos reactivos, explosivos, también tenemos que tener la disposición a escuchar. Una de las cosas que siempre llama la atención es ¿por qué hablamos tanto? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos tanto? ¿Por qué no escuchamos? No nos sentamos nosotros contemplativamente a escuchar al otro, sino que queremos nosotros expresar más nuestras ideas, porque queremos sentirnos importantes, porque queremos sentirnos reconocidos, porque queremos ser más productivos. Pero el escuchar involucra un proceso más complejo que el hablar. Mucho más complejo. El que escucha es capaz de discernir, es decir, es capaz de comprender con una mayor facilidad el significado del mensaje. Yo siempre lo he manifestado en mi experiencia cuando era docente en la iglesia, que es las personas que de verdad tienen la disposición para escuchar, siempre buscan los puestos de adelante, porque quieren evitar la distracción, porque quieren evitar el hablar, porque quieren capturar el mensaje, porque quieren entender tener ese significado del mensaje. Por eso es necesario ejecutar la disciplina de escuchar. Usted recuerda que en otro de los mensajes hablábamos acerca de la disciplina, la importancia de la disciplina y que no nos gusta la disciplina. De la misma forma, aprender a escuchar es una disciplina.
Hay momentos en los cuales uno está escuchando al otro y a uno le pica la lengua por querer hablar, por querer interrumpir, por querer expresar que lo que está viviendo el otro es mínimo, lo que he vivido yo es mucho más importante y trato de explicarlo y trato de hablarlo, y lo que yo voy a hacer definitivamente es romper la comunicación, romper. Otra de las cosas que tenemos que también que tener en cuenta en el escucha es a quién debemos escuchar y cómo debemos escuchar. Jesús le dice a Marta que ella María ha escogido lo mejor, es decir, que ella eligió a quién escuchar. Quizá de pronto Marta estaba escuchando otras cosas. Por ejemplo, Marta estaba escuchando a sus siervos que tenía en la cocina diciéndole: no tengo el agua, se acabó la sal, me falta el aceite. Y Marta estaba escuchando las preocupaciones de todo lo que estaba aconteciendo en la cocina, mientras que María estaba escuchando el mensaje de Jesús. Por eso Jesús le dice: entre las dos escuchas, María ha escogido la mejor. Dios quiere ser escuchado porque Él sigue hablando. Y hoy nos damos cuenta en el mundo, en las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Hay gente que dice o cree que Dios nos ha olvidado, que Dios no se manifiesta, que estamos viviendo una serie de situaciones bastante conflictivas y le decimos: pero Dios, háblanos, explícanos qué es lo que está pasando. No, Dios sigue hablando. Y si nosotros ponemos su atención, si dejamos de escuchar tantas cosas, tantas voces en el mundo, vamos a aprender a escuchar su voz, porque cuando escuchamos su voz, cuando captamos el mensaje, le estamos demostrando que lo amamos. Cuando le ponemos atención a nuestro padre, a nuestra madre, a la persona que está hablando y le ponemos la total y absoluta atención, le estamos diciendo que lo que está expresando nos interesa, nos importa. Y si nos interesa, nos importa, es porque lo amamos. Se escucha a quien se ama. Y si escuchas por amor, pues también nosotros, como dice el Salmo 95, lo obedecemos. Yo escucho, pues yo obedezco. Entonces la pregunta es: ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás amando? ¿A quién estás dirigiendo? El Padre, nuestro Dios Todopoderoso, envió a su Hijo, dice la palabra de Dios, para que lo escucharan. El propósito, el objetivo de enviar a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra era que lo escucharan. Sin embargo, no lo escucharon, por el contrario, lo dieron por muerto, lo mataron. Y aún hoy siguen negando el querer escuchar a Dios. No hay en el corazón de muchas personas la disposición a escuchar el mensaje de Dios. Hay una falta en el mundo entero, una falta de comunicación de Dios, pero no se trata de que las personas hablen, expresen. Quieren organizar el universo, quieren organizar el mundo, quieren solucionar todo a través de sus propios mensajes, de su propia palabra, en lugar de escuchar a quien viene hablando, a quien nos ha hablado desde el principio de la creación. Muchas veces nos quejamos nosotros y la gente se queja de la indiferencia de Dios para con el sufrimiento de las personas. Si Dios existiera, se preocuparía por los pobres. Si Dios existiera, se preocuparía por todos estos asesinatos. Si Dios existiera, se preocuparía por arreglar todas las cosas de la naturaleza. Dios jamás ha dejado de hablar, jamás ha dejado de expresar ese mensaje de amor. El gran problema es que la gente no quiere escuchar. La gente escucha más los rumores del mundo, escucha más las preocupaciones del mundo, escucha más las situaciones conflictivas y dolorosas del mundo. Dios ha hablado desde los comienzos de los comienzos que todo tiene un propósito. Nuestro Señor Jesucristo nos habló hace más de 2000 años que todo lo que estamos viviendo tiene que suceder. De la misma forma como se lo dijo a sus discípulos cuando llegaron a Jesús a apresarlo. Dijo: ustedes no se preocupen, yo tengo que morir, yo tengo que pasar por esta circunstancia, tengo que pasar por esta dificultad para que el propósito de Dios se cumpla. De la misma situación nos ha dicho nosotros que tenemos que pasar por todas las dificultades que estamos pasando para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Por qué no las entendemos? ¿Por qué no comprendemos? ¿Por qué no vemos la realidad de lo que estamos pasando? Porque no estamos escuchando el mensaje de Dios, porque estamos más ocupados en las cosas del mundo, y eso hace que florece la sordera espiritual,
que haya un estancamiento espiritual como el que nosotros le estábamos viendo, que haya una tergiversación de todo el significado, el sentido espiritual que emana de la misma palabra de Dios y comienza a desarrollarse en unos ámbitos totalmente diferentes a una espiritualidad que va más encaminada a gestar en el corazón de las personas todo lo que tiene que ver con las huestes de maldad que con aquel que nos dio la vida para que nosotros tengamos una vida en abundancia. Cuando nosotros dejamos de escuchar, las relaciones decaen. Cuando tú dejas de escuchar a tus hijos, cuando tú dejas de escuchar a tu padre, cuando tú dejas de escuchar a tu esposa, se va rompiendo la relación. Cuando tú empiezas a hablar más, a sentirte más importante y dejar de escuchar a los demás, esa comunicación empieza a romperse, la comunión se rompe. La labor de hablar debe estar siempre más encaminada a escuchar. El escucha y el habla se complementan. Esa es la perfecta comunión. La comunión entre dos personas, la unión, gira en torno a la comunicación. Eso fortalece nuestras relaciones. Donde no hay comunicación, las relaciones se rompen. Por eso no escuchar genera una actitud de indiferencia, genera una actitud de desprecio y eso lastima al otro. Pero nos vamos acostumbrando, usted se ha dado cuenta, que cuando dejamos de hablar, ya déjenlo, ese no habla, ese no escucha, ese no dice nada. Y nos acostumbramos a esa indiferencia, nos acostumbramos a ese desprecio, porque el mundo desprecia, porque el mundo lastima. Nosotros debemos escuchar con los oídos de Dios, debemos nosotros hablar con las palabras de Dios, porque el mundo se desenvuelve en el odio, el mundo se desenvuelve en las frustraciones, en el dolor. Hay voces angustiadas en el mundo que no se escuchan entre ellas, que quieren ser escuchadas, pero hay muchísimo egoísmo. Hay un egoísmo que las apabulla, hay un egoísmo que las ensordece. Por ahí, con esa actitud, pues cada día va a aumentar no solo la sordera, sino la indiferencia. Y no solo la indiferencia, sino que va a llegar a la violencia, como nosotros hoy lo estamos viendo, que todas las reacciones de los seres humanos ante las dificultades de los unos con los otros ya no se resuelve con el silencio, ya no se resuelve con la indiferencia, sino que se resuelve con la violencia. A eso estamos llegando. ¿Y todo por qué? Porque no escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos al Dios que nos habla, no escuchamos las palabras de los que sufren, porque prefieren hablar de lo que les interesa, hablar de lo más importante en la vida para cada una de las personas en su contexto diario, de ese egoísmo, de esa prosperidad, de ese lujo. Eso es lo único que quieren escuchar, no quieren ni ver ni escuchar lo demás. Lo mejor para ser un buen escucha es tener una actitud de escucha. Primero tenemos que partir por la actitud. Tenemos nosotros que fortalecer la actitud, el deseo de querer escuchar. Recuerde usted a María y a Marta. Solo una cosa es necesaria para solucionar los problemas. Jesús se lo dice. Solo una cosa es necesaria. Y al igual que María, debemos dedicarnos a escuchar. Aprende a escuchar. Aprende a escuchar a tu padre. Aprende a escuchar a la persona que está al lado tuyo. Escúchala. Porque cuando uno escucha, descubre cosas maravillosas de la otra persona. Cuando uno escucha con atención, puede discernir el mensaje de lo que hay en el corazón. La palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y tú puedes discernir, cuando las personas hablan, tú puedes discernir lo que tienen en tu corazón. Cuando yo me enfrento a un hijo y en lugar de hablar tanto, lo escucho, yo puedo discernir lo que hay en su corazón. Saber escuchar para saber responder, para saber hablar. Escuchar lo correcto nos hace sabios. Escuchar lo correcto nos lleva a nosotros a ese camino de la verdad, a ese camino de la justicia. Por eso, hoy en este mensaje yo te invito a aprender a escuchar. Es una disciplina, la disciplina de escuchar para poder abordar todos los diferentes problemas, para poderlos entender, para que cuando las personas lleguen buscando un consejo, lleguen buscando una palabra de ánimo, tú las puedas escuchar y así puedas brindarles también la mejor guía, la mejor orientación. Escucha, siempre escucha lo correcto, porque ese consejo sabio de lo correcto que está en la palabra de Dios, cada día te va a llevar a mantenerte siempre en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.